Vamos a empezar. Muchísimas gracias por el apoyo para esta plática. La idea de este blog, de esta comunidad, pues es compartir con algunos profesionales, como ya lo mencionábamos anteriormente, sobre temas generales, sobre todo lo que nos puede pasar en la vida. Todo empezó con cuestiones básicamente con temas de salud y bueno, muchas personas como que se han ido sumando con inquietudes de otras cosas, de cuestiones laborales, de cuestiones de ocio, de deportes, salud mental, como es este caso, y algunos otros temas variados, incluso hasta mascotas, ¿no? Pues el día de hoy, muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tus conocimientos. Natalia, nosotros nos conocimos en la Cruz Roja, fuimos cuatachos por ahí, convivimos bastante en actividades para prepararnos como técnicos en urgencias médicas, ¿no? Como TUMS. Y bueno, desde ahí nos conocimos, y después, curiosamente, nos encontramos en la universidad, ella en la Universidad de las Américas, yo estudiando medicina en la UPAEP. Y bueno, de ahí nos saludamos un ratito y otra vez nos perdimos la pista. Cuéntame un poquito qué has hecho. Veo que, bueno, eres licenciada en psicología, tienes maestría en ciencias cognitivas, un diplomado en terapia racional emotivo cognitivo conductual y estás como profesor universitario y también das terapias en tu consultorio. Cuéntame un poquito de ti, un mini resumen como para entrar antes de esto en materia del tema. Sí, claro que sí. Pues como, bueno, ya habíamos platicado un poquito, he seguido como en el área de la salud. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el trabajo con gente, me gusta mucho poder ayudar a partir de la psicología, que es mi carrera, este, a las personas con diversas situaciones. He estado, bueno, he vivido en México muchos años, pero también he vivido fuera de México. Pues sobre todo es por ahí del 2010 tuve un centro que se llama Centro de Desarrollo Cognitivo, en donde coordinábamos un equipo multidisciplinario de médicos, psicólogos, terapeutas del lenguaje, profesores. Entonces tratábamos diferentes situaciones de aprendizaje y de salud mental de forma interdisciplinaria, porque normalmente sucede que, no sé, que hay una situación, por ejemplo, de salud mental y el médico ve solo su parte, pero no ve la parte del psicólogo. Entonces, el crear estas como redes de médicos, de psicólogos, de incluso profesores en algunos casos, ¿no? Terapeutas del lenguaje, es muy rico, ¿no? Entonces, ahorita lo que ustedes están haciendo en la página de internet de Universo Salud, me parece muy, muy interesante porque están abarcando la parte de mente y cuerpo, ¿no? Entonces creo que es muy valioso. Sí, pues precisamente esto empieza con la inquietud de que, no sé si te has dado cuenta, bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que en los medios y las redes están saturadas de información y, y a lo mejor en tu campo de acción, en tu especialidad, te has dado cuenta que hay personas que no son profesionales en el área, no tienen experiencia y están hablando de temas, los manejan mal, desinforman a las personas y es de ahí donde entramos nosotros y estamos pues tomando también un poquito la batuta de esta información pues, para empezar a esparcir información lo más cercano de acuerdo
pues al área científica, ¿no? A los libros, a las investigaciones, a los artículos y a todas las teorías que se han investigado. Ya platicábamos en una conversación ahí un poquito casual sobre este tema de COVID que nos ha afectado fuertísimo a todos los seres humanos. Yo personalmente me tocó vivir la pandemia de la influenza y cuando empezaba esto del COVID, que ya empezó en China, que ya viene para acá y todos en caos, ¿no? Yo era de los que decían, no, tranquilos, o sea, va a durar 3 meses a lo mucho y todo va a volver a la normalidad, porque eso fue lo que sucedió en la influenza y muchos decían 6 meses, otros decían, incluso teníamos vacaciones programadas, teníamos congresos programados, teníamos actividades personales programadas y decíamos, no, pues íbamos como mes con mes diciendo el próximo mes se acaba y de repente, pum, empezabas a cancelar tu cumpleaños, empezabas a cancelar tus viajes, las aerolíneas colapsaron y empezaron a cancelar los vuelos. Entonces empezó esta serie de situaciones que nos empezaron a afectar a todo el mundo y sobre todo el confinamiento que fue pues durísimo porque yo creo que, bueno, al menos en el tiempo que llevamos de vida no lo habíamos vivido con esta magnitud, ¿no? Y es ahí donde empieza también muchas situaciones, sobre todo la salud mental, ¿no? Empieza a haber temas de ansiedad, empieza a haber temas de depresión, las personas mayores que vivían solas, pues las dejaron de visitar, entonces ahí se empezó también a manifestar mucho la depresión. Cuéntame un poquito desde tu experiencia, a lo mejor también personal, profesional, cómo fuiste viviendo este proceso, más allá de entrar en un momentito más sobre los temas pues, de recomendaciones, porque pues a pesar de que ya estamos iniciando la vacunación y que ya se ve una luz al final del túnel, pues todavía nos falta un poquito, ¿no? Sí, yo creo que lo que tú mencionas es muy importante porque como tú dices al principio lo veíamos lejos, ¿no? Decíamos, no, pues está en China y pobres chinos, y poco a poco se fue acercando hasta que nos enfermamos nosotros o bueno, personas muy, muy queridas incluso murieron, ¿no? Entonces, creo que no es un tema fácil de abordar, creo que es un tema que requiere seriedad en cuanto a salud mental. Lo que he observado mucho es que ha habido pues muchas situaciones relacionadas, como ya lo mencionas, a la ansiedad, incluso personas que en algún momento ya se recuperaron, y ya tuvieron coronavirus hace varios meses, siguen padeciendo secuelas psicológicas, ¿no? De esta situación, ¿no? Ahorita, bueno, pues estamos ante un fenómeno también interesante porque poco a poco vamos regresando a la normalidad, entre comillas, porque en algunas personas se está dando como un exceso de confianza, ¿no? Es lo que observo. Por ejemplo, no sé, muchas personas dicen, no, pues ya estamos vacunados y bueno, pues ya vámonos al antro o no están tomando las debidas precauciones y eso también es algo importante, Sí, ¿no? de hecho, pues las noticias con respecto a lo que pasó, por ejemplo, en la India, a lo que pasó en Chile, que por ejemplo Chile siendo uno de los países en Latinoamérica líderes en vacunación, se empezaron a dar cuenta que a pesar de la vacunación masiva, empezó a haber un pico, unos repuntes incluso más que en otros países y muchos se preguntaban, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué está sucediendo si ya hay mucha vacunación? Y bueno, precisamente el fenómeno que sucedió tanto en India como en Chile fue la confianza, el exceso de confianza, el hecho de que muchas personas piensen que como ya están vacunadas, ya no se pueden enfermar y por lo tanto ya no pueden contagiar. Entonces veíamos las imágenes en la India cuando se están bañando en estos
ritos que culturalmente ellos tienen con miles de personas. En Chile las personas dejaron de usar el cubrebocas, empezaron a perder el respeto a la sana distancia y todas estas medidas fueron llevando a que personas que estaban vacunadas en efecto se contagiaran, a lo mejor no gravemente, que es la finalidad de la vacuna, pero sí empezaron a contagiar a personas que no estaban vacunadas y este era el problema, ¿no? Sí, sí, ciertamente, tanto a ti como a mí nos tocó vivir la enfermedad. En lo personal, la viví de forma muy fuerte. Yo sentí que no la contaba. La verdad es que es una enfermedad terrible, prácticamente hablando de los síntomas respiratorios, pues ya lo mencionaban por ahí, prácticamente te asfixias en vida, ¿no? No puedes respirar y eso es, digamos que el mayor de los problemas que viene derivando otras complicaciones. El hecho de eso, esto pega durísimo, a mí personalmente me pegó durísimo. Vienen las secuelas, como dices, de querer hacer tu vida normal y te cuesta trabajo respirar, a veces te cuesta trabajo caminar, ir al súper, tan solo ir al súper te cuesta trabajo. En mi caso empecé a tener problemas de pérdida de memoria, incluso de corto plazo, y eso me generaba mucha ansiedad porque incluso olvidaba el nombre de cosas tan comunes como el control remoto, ¿no? O bajaba de visitar a un amigo y me encontraba en la calle y era un lapso de 5 segundos donde decía, ¿dónde estoy? ¿A dónde iba? Y eso ciertamente generaba mucha ansiedad. Otra de las cosas que mencionaste muy importante, la pérdida de seres queridos, la pérdida de familiares, pérdida de amigos cercanos, no tan cercanos, conocidos, y bueno, en nuestro ámbito, pues muchos médicos, ¿no? Justo ayer estaba viendo unos recuerdos de Facebook donde le daba la despedida a uno de mis colegas, que fue el primero que fue así como el shock. Y dije, ¿esto es real? ¿Esto realmente está pasando? Empezaba como la pesadilla, ¿no? Y eso que estábamos como entrando, si mal no recuerdo, que fue la primera hora, o el primer pico que tuvimos, ¿no? Que empezó a haber muertes ¿Abril? masivas. ¿Sí? Enero, febrero. Sí, por ahí, más o menos. Entonces, esto realmente pega durísimo al ánimo que traducido pues médicamente podemos caer en una depresión, en momentos de ansiedad porque también no sabemos qué es lo que va a pasar, estamos pensando en el futuro, vemos todo gris y bueno, esto le llevó a muchas personas incluso quitarse la vida, ¿no? Que es un tema bastante sensible, bastante delicado, la parte del suicidio, que tal vez lo toquemos más adelante. Pero bueno, esta pandemia definitivamente nos englobó muchísimos problemas en cuanto a nuestra salud mental. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué recomendaciones podrías dar a las personas que tal vez derivado de esta pandemia están teniendo estas situaciones de depresión, de ansiedad? Que se desarrolla, pues ya lo vimos en la parte de que si te enfermaste, si se enfermó alguien querido o si falleció alguien cercano a ti, pero incluso también la parte de la economía, ¿no? Muchas personas perdieron sus trabajos, muchas empresas cerraron, muchos negocios colapsaron, entonces eh, ahora que estamos empezando, muchas personas traen esta ansiedad, esta depresión rezagada. Tú como profesional, qué consejos darías, pues para poder salir un poquito de esto? Definitivamente, si esta situación es grave, pues se recomienda atención profesional, pero definitivamente, ¿crees que puede haber cosas que podamos hacer en nuestro día a día que nos puedan ayudar? Sí, claro que sí. Creo que, bueno, a mí me pasó algo, te platiqué alguna vez, que cuando, bueno, mi esposo se enfermó de COVID y pues obviamente,
fue una situación muy preocupante, después me enfermé yo y mi hija, etcétera, ¿no? Entonces, si algo a mí me hubiera gustado cambiar, hubiera sido la reacción que tuve, ¿no? Ante esa situación, porque a pesar de que, bueno, pues tengo mucha información, en ese sentido, creo que me preocupé demasiado, el estrés tiene una parte positiva porque por un lado hace que entres en acción. El estrés existe porque es un mecanismo a través del cual pues nuestro cuerpo se pone en acción, tomamos decisiones, pero también si estamos ante situaciones de estrés prolongado podemos tener cambios incluso neurológicos, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a producir catecolaminas, también puede haber cambios estructurales, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Y bueno, incluso este estrés que sufrimos durante la enfermedad puede devenir en que cuando pasamos la enfermedad, pues tenemos trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, en principio voy a darles 6 recomendaciones, son muy puntuales respecto a lo que ustedes pueden hacer si es que lamentablemente son diagnosticados con COVID, ¿sí? Recordemos que a pesar de que mucha gente ya está siendo vacunada, todavía no termina la situación, ¿no? Entonces, en principio, bueno, algo muy importante es, o que digamos que a todos nos ha pasado, normalmente recibimos el diagnóstico y ¿qué es lo que sucede? Pues que empezamos a pensar muchísimas cosas, ¿no? O sea, empiezas a pensar, bueno, pues me voy a morir, incluso a quién, no sé, ya te estás imaginando haciendo tu testamento, a quién le voy a dejar mis cosas. Sí pasa, sí pasa. No sé si te pasó, ¿no? Entonces, viene una serie de pensamientos en Digo, cascada. ahorita ya nos reímos, ¿no? Pero en su momento, realmente fueron momentos sumamente difíciles y complicados. Pero bueno, sí. Exacto, exacto, ¿no? Viene una serie de pensamientos en cascada, muchas veces dramáticos, exagerados, ¿no? Entonces, la terapia racional emotivo cognitivo conductual trabaja mucho con lo que son los esquemas. Entonces, habla de algo que se conoce como el loop del pensamiento o estos pensamientos en cascada. Entonces, los pensamientos irracionales o estos pensamientos que se presentan en cascada te llevan a otros pensamientos, ¿sí? Entonces, la primera recomendación como muy puntual sería detener el pensamiento y basarnos en los hechos objetivos, ¿no? Yo sé que a veces no es fácil, pero es recomendable, ¿no? Ok, ¿Cómo podrías cortar de tajo eso? Ajá, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en principio hay algunas técnicas, por ejemplo, como la meditación, ¿no? Que de repente hay aplicaciones en el teléfono que te pueden ayudar a meditar, ¿no? Incluso la respiración, por ejemplo, hay técnicas de respiración, como una técnica que es, inhalas con lentitud, retienes el aire, cuentas hasta 10 y exhalas, ¿no? Es esta respiración controlada, ¿sí? Es como para cuando nosotros estamos hiperventilando, eso hace que nuestra frecuencia cardíaca aumente. Entonces vamos a procurar, bajar la frecuencia respiratoria para estar más tranquilos, ¿no? Específicamente en la terapia cognitivo-conductual se trabaja con una técnica que es alto al pensamiento. O sea, que es simplemente distraer, o sea, como a través de un sonido o a través de algún signo que te diga, bueno, pues estoy teniendo estos pensamientos en cascada, voy a detenerlos, ¿sí? Esa sería como una recomendación puntual, ¿no? Okay. Otra recomendación, cuando
tú eres diagnosticado o algún familiar tuyo es diagnosticado, ¿qué es lo primero bueno, la primera orden del médico, ¿cuál es? Que te aísles, ¿no? Te manda Sí, a tu cuarto y ¿cómo se llama? La pura sensación de estar aislado puede ser muy agobiante, ¿no? Entonces, algo que también les recomiendo es, pues, darse tiempo de hacer las cosas que les gustan. Por ejemplo, no sentirse culpables por ver una serie. Por ahí tú me decías que cuando te diagnosticaron te pusiste ¿qué me dijiste? Que te pusiste a ver la tele de caricaturas o ¿qué hiciste tú? ¿Qué hacías? pues no recuerdo específicamente lo que te comenté, pero pues me puse a hacer mil cosas como para para tener la mente tranquila. Fíjate que a mí lo que me pasó fue que cuando me diagnosticaron yo no me sentía tan mal y por una parte dije, ya, o sea, ya me dio, ya lo tengo, ahora sí a seguir las indicaciones que tanto yo he recomendado a mis pacientes. Este, el problema es que en el 10.º día fue cuando empecé de forma súbita, fueron horas cuando me empecé a deteriorar y ahí fue cuando vino esta parte en cascada, lo que tú mencionas, de pensamientos negativos, pero me llegó una cascadota, ¿no? Así o sea, ya no, al no poder respirar, lo primero que piensas es, tienes miedo, esa sensación de miedo, de que te vas a morir, de qué va a pasar con tu familia, y empiezas con esa situación de que se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Donde piensas en una cosa mala y esa te lleva a dos malas y esa te lleva a cuatro y tu mente empieza a colapsar y definitivamente siento que esa parte, como dices tú, de no poder controlarla, estar tranquilo, te puede llevar a otro tipo de síntomas, ¿no? Que a lo mejor, digo, no fue mi caso, pero a lo mejor se pueden exacerbar los mismos síntomas como dificultad para respirar, porque empiezas a hiperventilar por ese estrés, esa ansiedad, y pues si ya tienes el problema de la neumonía, pues esto lo empeora, ¿no? Pero definitivamente, pues sí, yo me puse a hacer diferentes cosas, pero digamos que rompes esa parte y empieza el círculo donde estás bien, pero llega un pensamiento negativo y pum, también te rompe ese ciclo positivo, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte complicada. Exacto, exacto. Y una, una técnica, digamos, como muy puntual, es realizar actividades placenteras, o sea, darte permiso de hacer lo que normalmente no te das permiso de hacer. Por ejemplo, ver series o, no sé, ver caricaturas, ponerte a colorear, ponerte a bordar, no sé, a este tipo de cosas que te distraigan, ¿no? O sea, como hablábamos anteriormente, hay muchos síntomas asociados al estrés, ¿sí? En mi caso, yo tuve un cuadro bastante leve, la verdad es que nunca desarrollé neumonía ni nada, pero lo que a mí me afectó fue la preocupación. Entonces, este, pues estos consejos en parte son porque me hubiera gustado hacer las cosas diferentes, ¿no? Este, otro punto muy importante, creo que es algo indispensable, es el apoyo social, ¿no? Es como buscar que eh, avisar a las personas a los allegados y poder comunicarte con tus seres queridos usando la tecnología, ¿sí? No nos podemos ver en persona, pero pues podemos utilizar pues el Zoom, podemos utilizar el WhatsApp. El apoyo social es muy importante, ¿no? Sobre todo de personas que te brinden consejos positivos, porque también puede pasar que te metas a grupos, ¿no? De Facebook y de repente te empiezan a dar como un montón de información y eso, la sobreinformación, de hecho, es
es contraproducente, ¿no? Porque empiezas a ver, no sé, demasiadas cosas y eso tampoco es bueno, ¿no? Fíjate que Entonces, eso me pasó cuando estaba hospitalizado, digamos que yo llegué un jueves al hospital, pero el viernes empecé a ver la televisión y bueno, la televisión estaba llena de noticieros donde todo era COVID. Fue justamente más o menos cuando se volvió el semáforo rojo por ahí del 10 de diciembre. Sí, el 12 de diciembre que fue sábado, que estaba viendo lo del cierre de la Basílica de Guadalupe, pero un día antes estaba yo ya más tranquilo con mi oxígeno y todo, pero estaba viendo puras noticias de COVID y muertes y casos de fatídicos de fallecimientos en la calle y familiares y colonias enteras, bueno, todo alrededor de COVID. Y eso me empezó a generar una ansiedad terrible, que mi dificultad respiratoria se empeoró y clínicamente se manifestó, o sea, mi saturación de oxígeno empezó a bajar, empecé nuevamente con esta cascada de pensamientos negativos que dije, no la voy a librar, o sea, eh, porque mencionaban pacientes que llegaban más o menos bien y que fallecían, ¿no? Entonces dije, yo estoy más o menos bien, me puede pasar lo que estoy viendo. Esa, definitivamente apagué la tele, dije, no más, todas las páginas de Facebook de noticias, todos los noticieros los borré, los dejé de seguir. Eh, digamos que corté de tajo con todo eso, esa cadena de información. Pero bueno, la ansiedad ya estaba, digamos que sembrada. Esa noche tuve insomnio, y precisamente lo que tú dices, le hablé a un primo que está en Guadalajara y nos pusimos a platicar. Me contó chistes, digo, no me podía reír mucho porque luego me sentía que me asfixiaba, pero se cortó esa cadena de pensamientos negativos y pues nos dieron como las 2 3 de la mañana y al final de cuentas me quedé dormido, pero sí viví esa parte donde estar viendo lo negativo y lo que hice inmediatamente y afortunadamente tenía mi teléfono, le hablé a mi primo y pude distraerme, pensar en otras cosas, platicar de otras cosas. Creo que él andaba por ahí en la playa, me mandaba fotos, y me ayudó muchísimo. O sea, gracias a eso logré salir de ese círculo vicioso que me estaba envolviendo. Entonces, justo lo acabas de mencionar. sí, exacto, exacto, ¿no? Es como, además de tener, o sea, de tajo esa sobreinformación, algo que también es muy importante es, ok, si tú necesitas informarte forzosamente porque, no sé, para ver alguna cuestión de algún medicamento o lo que sea, procura informarte de fuentes confiables, ¿sí? Porque muchas veces, no sé qué es lo que hacemos, como tú sabes, ¿no? Nos duele, o sea, o tenemos COVID y nos vamos a Google, ¿no? Y entonces, nos van a salir, Una enfermedad. ándale, cualquier enfermedad, ¿no? Es así como googleamos, ¿no? Dolor de cabeza igual a tumor cerebral, ¿no? Entonces, igual es muy importante, si nosotros requerimos tener información, procurar irnos a fuentes confiables, ¿no? Por ejemplo, a la página de la OMS, a la página del gobierno de tu localidad. Normalmente cada estado tiene un teléfono del gobierno en el que tú puedes informarte respecto a cómo tratar la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Si vas a buscar información, si no lo puedes evitar, Lo más vete confiable. lo más confiable, ¿no? Otro, bueno, pues creo que ya lo mencionaste tú, ¿no? Es como evitar obsesionarnos, evitar no sé, engancharnos de alguna idea irracional, ¿sí? De algo que nosotros escuchemos, ¿no? Y entonces, porque esto nos va a provocar síntomas asociados, ¿sí?
No es fácil, no es algo fácil, cuando te diagnostican o diagnostican a un familiar es realmente, pues algo que causa mucha angustia, pero aún así sí tenemos que estar conscientes de estas